Buenas noches, vamos a empezar la clase. Les voy a devolver unos trabajos, unos que tenía de antes del curso oral y los que me crearon hoy de educación voluntaria y educación sucesoria. Los de educación voluntaria y educación sucesoria, se recuerdan que aquí les marqué algunas observaciones. Entonces la idea sería que hagan las correcciones, vuelvan a imprimir el trabajo y pasado mañana les traigan el curso.
marco general de este proceso sucesorio lo encontramos en estos artículos que vemos por aquí. Primero, el 917 del Código Civil. Que dice: la asociación por causa de muerte se realiza por voluntad de la persona, porque está en testamento, esa es la prueba que les hablaba. Y entonces, esta voluntad de la persona cuando está en testamento sería lo que nos daría lugar al proceso sucesorio testamentario. Y luego sigue diciendo: y a falta de esto, por disposición de la ley. Y esta disposición de la ley sería lo que nos remite al proceso sucesorio intestado, porque en la ley, esta disposición de la ley a que se refiere la norma, son las normas jurídicas que nos dicen, a falta de un testamento, quiénes son los parientes que tienen derecho a suceder al causante. Luego, el 934, en su primer párrafo, dice: perdón, necesidad de cosas. Decíamos que el 934 en su primer párrafo no, si sobra alguna la pasan para acá, por favor. Entonces, el 934 dice: toda persona capaz civilmente puede disponer de sus bienes por medio de testamento a pesar de noches por favor de cualquiera que no tenga incapacidad por obligación legal para heredar. El testador puede recomendar a un tercero la distribución de bienes legados que dejar para personas con objetos determinados. Lo que nos interesa es el primer párrafo: toda persona capaz civilmente puede disponer de sus bienes por medio de testamento a favor de cualquiera que no tenga incapacidad por obligación legal para heredar. De tal manera que es importante remarcar aquí que en nuestro medio no existe obligación legal de heredar a alguien. Es cierto, hay otras legislaciones en España, por ejemplo, que por lo menos una parte de la herencia necesariamente se tiene que destinar a ciertos parientes que tienen derecho. En nuestro medio, si yo quiero, podría instituir un testamento en el que instituyo como mi único heredero a un amigo, a una fundación, lo que sea. No necesariamente tiene que ser pariente, y aún teniendo parientes, pues podría no incluirlos en ese testamento. Luego dice 935: el testamento es un acto puramente personal y de carácter revocable por el cual una persona dispone del todo o de parte de sus bienes para su muerte. Y finalmente el 460 del proceso civil corresponde al proceso sucesorio testamentario cuando media testamento válido, abierto o cerrado, otorgado de acuerdo con las autoridades establecidas por la ley. El Registro General de la República establecerá la forma de llevar el registro de testamentos. Entonces, ya podemos ver cuál es el procedimiento, que en realidad es un procedimiento bastante sencillo. Importante aclarar aquí que fue algo que vino en el presentar, que los procesos sucesorios no son procedimientos de obligación voluntaria. El Código Procesal Civil Mercantil lo que engloba bajo el término de procesos especiales lo divide en dos grupos. Por una parte, los procedimientos de obligación voluntaria, que son los que estuvimos platicando las clases pasadas y algunos otros que nos falta por ver. Y el segundo grupo es este, los procesos sucesorios. Igual en esto no hay contienda, pero no los engloba el código de ese concepto de voluntario. Entonces el trámite de este, pues igual que en los demás casos, inicia esto en virtud de una solicitud. Y a este respecto el artículo 455 del código dice: pueden promover el proceso sucesorio los que tengan interés en la herencia, tales como códigos superfluos y los herederos del Ministerio Público, sería la Procuraduría General de la Nación actualmente, los legatarios, los acreedores, el albacea, por otro concepto similar.
Con el memorial de erradicación se acompañarán el certificado de defunción o la certificación de la declaratoria de muerte presunta, los documentos justificativos del parentesco y el testamento si hubiera. Salvo que los interesados no presentaran, el juez o el notario pedirá el informe al registro respectivo sobre si existen o no testamentos o donaciones por causa de muerte causante. Sí. O sea, de los dos cónyuges, si solo uno de los dos fallece, el cónyuge de su práctica. Entonces el juez emite una resolución en donde va a disponer todas estas cosas que debes por acá. En principio va a señalar día y hora para la celebración de una junta de herederos, según el artículo 462 del código, que dice: siendo parte legítima el que pida la apertura del proceso, el juez lo tendrá por radicado y convocará a los interesados a una junta citándolos en la forma prevista por el artículo 456, que es a través de ellos. Entonces dice el 456: en la misma resolución en que se radique el proceso se ordenará la publicación de edictos citando a los que tengan interés en la mortuoria, debiendo publicarse por 3 veces en el término de 15 días en el diario oficial y contendrá los nombres del solicitante y del causante, el tipo y forma del proceso que se radique, así como el lugar, día y hora para la celebración de la junta de herederos ante juez competente o voluntario sobre los casos. En términos de las publicaciones no interrumpe el curso de las demás diligencias que eran efectuadas. Aquí todas las menciones que ven al notario es por lo que les decía al principio, que el proceso podría ser judicial o judicial, pero aquí que estamos hablando del proceso sucesorio judicial, pues obviamente no se puede ir con el notario. Entonces dice que se señala una junta de herederos. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el objeto de la junta de herederos? Que todas aquellas personas que pudieran tener interés en la herencia se pronuncien respecto a si aceptan o renuncian a esa herencia que pudiera corresponder. Y en este caso que estamos hablando de un proceso sucesorio testamentario, pues ya tenemos identificados quiénes son los presuntos herederos, porque en el testamento la persona se estableció quiénes eran esos herederos. Y el proceso sucesorio se está fundamentando en la existencia de un testamento. Entonces, básicamente de lo que se trata es de ciertos trámites para darle publicidad al asunto y, pues en esencia, dos cosas: darle a cualquier interesado la posibilidad de impugnar ese testamento, o también que surja la posibilidad de que exista un testamento posterior. Porque, como leímos hace un momento, dice la ley que el testamento es esencialmente revocable. Eso quiere decir que si yo otorgo un testamento, en cualquier momento posterior podría otorgar un nuevo testamento en el que podría dejar totalmente sin efecto el primero, o podría dejar sin efecto algunas partes de este, solo variar mi disposición de voluntad en algunos temas. De hecho, es posible incluso que una persona otorgue más de un testamento el mismo día. Por eso es que, si ustedes no sé si ya lo vieron en voluntariado, pero uno de los requisitos de la escritura en donde se otorga el testamento es, a diferencia de la mayoría de escrituras, es la hora de inicio y de finalización del testamento. Porque, salvo que algún testamento estuviera afectado a nulidad, siempre le va a valer ese grupo. Entonces, si no se hubiera otorgado un testamento el mismo día, pues siempre valdría si es la hora posterior. Entonces, sí. Fíjense que no, se me acabaron las que traía algunos. Les traigo una a la próxima clase. Entonces, dice que en esta resolución, además de señalar la junta de herederos, ordena varias cosas. Primero, publicar la solicitud, según el artículo 456, que lee la publicación de los edictos. Luego, ordena que el propio juez dé un aviso al registro de procesos sucesorios, según el artículo 2 del decreto 73-75 del Congreso. El registro de procesos sucesorios es una dependencia de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, este decreto 73-75, por ahí vemos el artículo 1, dice: se crea el registro de procesos sucesorios que estará a cargo de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. Luego sigue diciendo el decreto: los jueces de primera instancia que correspondan con los notarios en su caso dan aviso dentro del término de 8 días hábiles contados a partir de la fecha de erradicación del respectivo proceso sucesorio
al encargado del registro de procesos sucesorios de los que se tramiten en los tribunales o ante sus oficios. Entonces, básicamente, la idea de este registro es que cada vez que se inicia un proceso sucesorio, sea judicial o extrajudicial, el juez, si es judicial o el notario si es notarial, le da un aviso a este registro de procesos sucesorios. Y entonces el registro abre una ficha en donde consta que se radicó el proceso sucesorio de esta persona y le responde al juez o al notario que ha tomado nota de este aviso. La utilidad no es para el caso de que solo se tramite un proceso sucesorio. Lo que pasa es que nada impide que se pudiera iniciar más de un proceso sucesorio de mismo causante. A lo mejor tenía 5 hijos y cada hijo por su lado inicia un proceso sucesorio distinto. Entonces, esto va a servir para saber cuál es el proceso que debe tramitarse y cómo debe tramitarse ese proceso sucesorio. Porque, como decía, recibe el primer aviso de radicación de un proceso sucesorio de este registro, pues simplemente avisa que ya tomó nota. Luego, si recibe otro aviso, su función es verificar si hay un aviso anterior, en este caso del ejemplo, si encontraría un aviso anterior, entonces toma nota del segundo aviso, pero le informa a los dos, al juez o al notario donde se radicó primero y al juez o al notario donde se radicó el segundo, de la existencia del otro proceso sucesorio. Y lo que pasa aquí es que, como les decía, al proceso sucesorio intestado llegamos por eliminación, solo a falta de testamento, de tal manera que si estuviera radicado un intestado y un testamentario de una misma persona, pues tendría que conocer sobre todo el que está tramitando el proceso sucesorio intestado, que el proceso no puede continuar como intestado, sino que tiene que continuar como testamentario. Y además, si entre los varios procesos sucesorios hay uno que es judicial, este prevalece sobre los notariales, aunque sea posterior. Si son varios procesos sucesorios judiciales, pues prevalecerá el primero que se haya radicado. Y si son varios procesos notariales, entonces ahí la cuestión se vuelve un poco más complicada, porque o se ponen de acuerdo todos en tramitar el proceso ante un mismo notario, o tendría que transformarse en proceso sucesorio judicial. Entonces, esa es la función de la visa específica. Dos cosas, yo no entendí eso de que si hay varios notariales y un judicial, porque prevalece el judicial. Y segunda, el aviso que tienen que dar es de oficio, que lo da el juez. Sí. Lo que pasa es que la resolución dice libre es el aviso del registro de procesos sucesorios. Entonces, a continuación, se manda el aviso. La idea es que el proceso sucesorio, como decíamos, puede ser judicial, puede ser notarial. Usted y yo fuimos instituidos herederos en un mismo testamento, en un mismo proceso. Usted decide iniciar el proceso sucesorio notarial y yo lo inicio judicial. Entonces, no importa, siendo que hay un notarial o un judicial, no importa cuál se inició primero, prevalece el judicial, porque obviamente el juez es la verdadera autoridad, el notario es pues un profesional que a la ley le da ciertas facultades que en el fondo son una función pública, pero no es un funcionario público. Entonces, por eso es que si entre dos procesos sucesorios hay un judicial y un notarial, el que puede continuar el trámite es el judicial y el notarial no lo puede continuar. El notario tendría que remitirle las actuaciones al juez para que el juez continúe conociendo, porque al final de cuentas va a haber solo un pronunciamiento del juez en el que va a reconocer a declarar a todos los que sean. Digamos, por mucho que usted inicie el proceso sucesorio por su lado y yo por el mío, al final el juez o el notario, si no existiera esto, el juez o el notario de todos modos no diría lo declara solo a usted porque solo usted inició el proceso sucesorio y en el otro caso solo a mí porque solo yo inicié el proceso sucesorio, sino que el juez o el notario debe pronunciarse sobre todos los herederos que pudieran tener. Entonces, sigue diciendo el mismo decreto que no podrá dictarse el auto declarativo solicitado si no consta por medio de recibos de registro que fue dado el aviso que se refiere a este artículo, que
juez le manda el aviso al registro y el registro le responde. Y aquí está esa obligación del registrador, el encargado del registro de procesos sucesorios, dará recibo de todo aviso, recibo que deberá agregarse al expediente respectivo. Y finalmente el encargado del registro estará obligado a recibir el aviso que se refiere al artículo segundo, revisar y comprobar si en el registro existe la anotación del recurso sucesorio correspondiente al mismo causante. En este caso, inmediatamente comunicará al juez o notario que dio el aviso, como el de donde se sigue el primer sucesorio para los efectos subsiguientes, especialmente de la anotación. Ese es el tema. Luego también el juez en esa misma resolución ordena que se pidan los informes al registro de la propiedad según el artículo 455, último párrafo, salud del Código Procesal Civil Mercantil, que dice: salvo que los interesados no presentaren el juez o el notario federal el informe al registro respectivo sobre si existen o no testamentos o donaciones por causa de muerte otorgadas por el causante. En este registro respectivo es el registro de la propiedad. ¿Por qué el registro de la propiedad? Simplemente porque la ley ordena que en ese registro se lleve cuenta de los testamentos que una persona pudiera otorgar. Básicamente es porque la función había que asignársela a alguien, no porque fuera algo como inherente a las funciones del registro de la propiedad. Entonces, la norma esta del código notarial, no tengo el código notarial aquí, si alguno de ustedes lo tiene por ahí, la vemos. El notario que dice un testamento está obligado a comunicar al registrador de la propiedad inmueble por escrito, en papel sellado de menor valor, dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se autorizó el testamento, los datos expresados en el artículo 1193 del Código Civil bajo pena de emisión oficiales de multas sin perjuicio de las demás responsabilidades penales y civiles. La multa será impuesta por el juez de primera instancia bajo cuya dirección se hallará el registro y se aplicará a los fondos judiciales. Gracias. Entonces, de conformidad con esa norma, cada vez que un notario autoriza un testamento, tiene la obligación de darle un aviso al registro de la propiedad. Entonces, el registro de la propiedad pues lleva cuenta de todos los testamentos que otorgue una persona. De tal manera que cuando alguien fallece, el juez o el notario le pide este informe al registro de la propiedad. Entonces, el registro de la propiedad le podrá decir que dentro de sus archivos consta que esta persona sí otorgó testamento y le da los datos de ese testamento, el notario, escritura, etc. O le informará que en esos registros no consta que se haya otorgado el testamento. Importantísimo tener en cuenta en esta parte no tanto la función de abogado, sino la función de notario. Uno como notario tiene las cosas de notariado las tienen como las obligaciones previas y posteriores con los instrumentos públicos, pero tal vez la más importante, por lo menos una de las más importantes, es este aviso, porque pueden haber responsabilidades muy serias en la sociedad. Suponen ustedes que este causante otorga ante mis oficios un testamento en donde estaba instituyendo como su heredero a una X persona que ni siquiera era pariente. Yo no doy el aviso. No doy el aviso, inician el proceso sucesorio de sus parientes y se sigue como intestado, lo declaran herederos, se gastan la herencia y resulta que el verdadero heredero a alguien más, a mí me podrían deducir las responsabilidades civiles por los procesos que se causan ahí. Eso es una cosa bien seria que va a ser el aviso. ¿Quiere decir algo? Entonces, pues el juez, siendo que estamos hablando de un proceso testamentario, el juez como mínimo sabe que existe un testamento, porque es con base en ese testamento que se está tramitando el proceso sucesorio. Entonces, el informe que dé el registro de procesos sucesorios podría ser: señor juez, si existe un testamento y le da los datos y es el mismo con base en el cual se inició el proceso sucesorio, no hay problema. Pudiera ser que ese notario no hubiera dado el aviso, entonces le dice: señor juez, en este registro no consta que se haya otorgado testamento o donación por causa de muerte. No importa, porque todo ya apareció el testamento. Pero pudiera ser también que, siendo un proceso sucesorio testamentario, se esté tramitando con base en un testamento y el registrador de la propiedad informe que hay un testamento posterior.
Y finalmente, los artículos 1193 y 1194 del Código Civil, que regulan siempre el tema este de los avisos sobre los testamentos. Entonces dice el 1193, en el registro de testamentos y donaciones por causa de muerte se va a constar, y ahí están todos los datos que tienen que hacer constar en el registro de la propiedad. Y el siguiente, 1194, muerto el testador, se presentará el testimonio del testamento abierto como implicado y certificación de la acta de defunción para que sea anotado en el registro de asientos razonado. ¿No sabe el notario que murió el testador? ¿Tiene que mantener un continuo seguimiento? No, sobre todo cuando, para empezar, es un... A veces depende de la relación que el notario tuviera con la familia, porque a lo mejor hay casos de profesionales que siempre han prestado sus servicios a una familia, entonces los presuntos herederos de este causante ya saben que si el causante otorgó un testamento fue durante este notario, y van y preguntan, y ya una vez acreditado ante el notario que la persona falleció, ya le puede dar un testimonio de una copia simple realizada, que sería con base en lo que iniciaría este proceso sucesorio. Luego, si esto no hubiera pasado, cuando el registro de procesos sucesorios le informe al juez que el causante se otorgó testamento y que fue ante los oficios de este notario, pues ya los interesados irán a pedir una copia del testamento y ahí se enterará el notario del fallecimiento del causante para ¿sí? Aparte de los servicios, ¿tener una copia realizada o algo del testamento? No. ¿El testamento? ¿Cuándo? El testamento cuando sean los avisos. ¿Pero qué avisos? Al registro. Cuando el testador otorga el testamento. No. Al contrario, el notario tiene expresamente prohibido otorgar copia del testamento mientras no se le acredite que el causante falleció. Entonces, pues lo siguiente sería el tema de los informes. Las dos cosas que acabamos de ver, que el juez le dé su informe al registro de procesos sucesorios y que el juez le pide informe al registro de la propiedad. Tiene que hacerlo ante los registros de la propiedad porque funcionan de forma independiente. Entonces, habría que ver el tema este de los informes y habría que ver no solo que el juez libre sus oficios, sino que se obtenga una respuesta de ambos, es decir, que el registro de procesos sucesorios acuse de recibido de ese informe y que además el registrador de la propiedad rinda el informe indicando si hay o no testamento sobre la causa de muerte. Si no consta todo eso en el expediente, vamos a ver más adelante que en este caso es obligatorio que la Procuraduría General de la Nación se pronuncie, y si no consta todo eso en el expediente, pues la Procuraduría General de la Nación no le va a dar directamente favorable al caso. Entonces tiene que constar que se dio el aviso, que se pidió el informe del registro de la propiedad, que el registro de procesos sucesorios dio el acuse de recibo y que el registro de la propiedad informó que hay que informar. Luego se hacen las publicaciones para efectos de que se pueda llevar a cabo la junta de reglas, las publicaciones de los edictos que veíamos hace un momento. Y teóricamente debería ser también el inventario de avalúo. El artículo 450 del Código dice que, sin perjuicio de que los interesados obtengan la declaración judicial de otros derechos que tengan cualquier ganado del fallecimiento de su causante o de su muerte presunta, el proceso sucesorio determinará cuando menos. De estos nos interesan el segundo, los bienes regios, y el tercero, las deudas que acaban la herencia, que básicamente esto es lo que constituye el activo y pasivo del actual, que va a ser lo que se va a hacer constar en el notario. Además menciona aquí el fallecimiento del causante, su muerte presunta, los nombres de los herederos, el pago del impuesto hereditario y la partición de la herencia. Pero lo que nos interesa para el efecto del inventario global pues es cuáles son los bienes relictos y cuáles son las deudas que graban la herencia. Es algo que debe establecerse dentro del proceso sucesorio. Pero esa es una de las ventajas que tiene tramitar el proceso sucesorio judicial. Si yo tramito el proceso sucesorio judicial,
evalúo tiene que ser por un ingeniero confiado, todo eso. Un evaluador autorizado. Evaluador. Entonces, igual que pasa con los procedimientos de jurisdicción voluntaria, no importa en qué orden se haga todo eso, lo que importa es que se haga los informes, el registro de procesos sucesorios o el registro de la propiedad, que se hagan las publicaciones, que se celebre en la Junta de Herederos, y si se va a hacer el inventario o lo evalúo en este momento, no importa en qué orden sea. Por supuesto, para lo que sí importa el orden es entre las publicaciones y la Junta de Herederos, no puede haber Junta de Herederos si no se hicieron las publicaciones. Entre todo lo demás, lo que importa es que todo esté hecho antes de enviar el expediente a la Federación. Entonces, si se hicieron las publicaciones, podemos pasar a la celebración de la Junta de Herederos, que, como les decía, tiene por objeto que todas las personas instituidas como herederos en el testamento se pronuncien aceptando la herencia o renunciando a ella. El artículo 462 del Código dice al respecto: siendo parte legítima y que pida la apertura del proceso, el juez tendrá por radicado y convocará a los interesados en una junta, citándolos en la forma prevista del artículo 156. En la junta se dará lectura del testamento, los herederos y legatarios expresarán su aceptación, se dará a conocer a la veracidad testamentaria y en caso de no haberlo de ser necesario se procederá a su nombramiento de acuerdo con los dispuesto en el Código Civil. El heredero que no concurra a la junta podrá presentarse por escrito exponiendo lo que convenga a su derecho. Es decir, si a mí me instituyeron como heredero en este testamento y yo no llego a la junta de herederos, pues después presento un memorial diciendo pues acepto la herencia o renuncio a la herencia. Siempre, si mi decisión fuera renunciar a la herencia, el memorial tendría que presentar con firma legalizada. Si me comparezco aceptando la herencia, no importa. Importante hacer notar aquí que mientras no se hayan pronunciado todos aquellos que fueron instituidos como herederos o legatarios en el testamento, ya sea aceptando la herencia o renunciando a ella, mientras eso no haya pasado, no se puede dictar el auto en donde se reconozcan los herederos. Entonces es necesario que esto pase, y si no llegaran todos a la Junta de Herederos, es necesario velar porque se hagan este pronunciamiento posteriormente del juez. Incluso, como no necesariamente todos los posibles herederos están de acuerdo, entonces probablemente hay conflictos entre los presuntos herederos y alguien, incluso por molestar, no se pronuncia al respecto. Entonces la ley establece por ahí un procedimiento cuando eso pasa. El Código Civil dice que si alguien no se ha pronunciado sobre si acepta o renuncia a la herencia, el juez puede fijar un plazo. Y pasado ese plazo, si no se ha pronunciado, se puede aceptar la herencia para cumplir el tema. Pero siempre es necesario que exista un pronunciamiento, ya sea real o por ficción de la ley, en cuanto a todos los herederos ya se están hablando. No, ya contesté mi pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un administrador de la mutual y un administrador de la mutual? Entre administrador y representante de la mutual no hay diferencia. Lo que pasa es que el nombre correcto es administrador de la mutual, porque como administrador de la mutual tiene la representación de la mutual. Y entre el albacea depende. Lo que pasa es que el albacea puede ser instituido en el testamento. Entonces, se puede instituido en el testamento, puede ser aquel que haya designado el testador. Luego dice la ley que si no hay albacea instituido en el testamento y se considera necesario, se puede nombrar una albacea judicial. Entre el albacea judicial y el administrador de la mutual, básicamente es un tema de nombre nada más. Son dos personas que hacen lo mismo. Entonces, si ya estamos en el proceso y es necesario que alguien se haga cargo de estas funciones, pues da exactamente lo mismo pedir que se nombre una albacea judicial que se nombre un administrador de la mutual. En esto de lo de los herederos, suponiendo que se murió alguno Ajá. y todavía se encuentra, porque si se muere, entonces por representación, sería uno de los casos, si tuviera descendientes, por Y ejemplo. dependiendo de cuándo se haya muerto. Ajá, y todo ese relajo. ¿Y ahí qué pasa si todavía no se ha aclarado quiénes son los que pueden ir en el lugar de él? No importa. No importa porque,
Básicamente, lo que interesa para efectos del proceso sucesorio es que todos los posibles herederos se lo pronuncien. Entonces, póngase usted que aquí el testador instituye como su heredero a una persona. Y luego resulta que esta persona, ya cuando estamos en la tramitación del proceso sucesorio, esta persona está fallecida. Entonces, habría que iniciar el proceso sucesorio a este otro. Y dentro de ese proceso sucesorio, como vamos aquí con su compañero, que tuviéramos ya sea a un albacea o a un administrador de la mutual. Y entonces, este albacea o este administrador de la mutual se tendría que pronunciar aquí en nombre de la mutual, aceptando o renunciando a la herencia. Obviamente no podría renunciar, tendría que pedir una autorización judicial y siempre la tendría que aceptar a la herencia. Y si no lo hiciera voluntariamente, entonces podríamos usar el mecanismo que hablábamos atrás con su compañero, pedirle al juez donde se tramite este proceso sucesorio que le fije un plazo a este albacea o administrador de la mutual para que manifieste si acepta o renuncia a la herencia en nombre del otro muerto. Y entonces, si no hay manifestación, se tiene por aceptada la herencia y ya puede haber un pronunciamiento acá, teniendo como herederos a este otro heredero fallecido o a los que lo representen, etc. Ajá, y en el caso, por ejemplo, cuando esto de fraude de acreedores, que viene la persona y rechaza la herencia para que el acreedor no le cobre, ahí va a ir en representación. Después viene el acreedor y puede, en nombre de él, reclamar la herencia. ¿Eso se hace aquí o ya pasó esto y después se regresa? No, es aquí. Es acá. Y si el acreedor se da cuenta después. Todavía la ley establece un plazo una vez que se dicta el auto declaratorio de herederos, dentro del cual se puede, cualquiera que tenga igual o mejor derecho puede pedir la ampliación o modificación del auto. 10 años, ¿no? Sí. El proceso del heredero que fallece, ¿cómo mencionó usted? Perdón, repítame. El proceso del heredero que fallece, Ajá. así como mencionó ahorita, ese no puede concluir hasta que no se concluya el primero. No, son totalmente independientes. Entonces, teóricamente, que es una mala regulación que tiene el Código Penal, teóricamente existirían 3 días dentro de los cuales podría haber una impugnación que se tramitaría en juicio ordinario. Es el artículo 465. Si se impugnara la validez del testamento o la capacidad de algún heredero legatario, la controversia se sustanciaría en juicio ordinario sin que por ello se suspendan las medidas de seguridad alimentaria de los bienes. Entonces, lo que se tramita en juicio ordinario, sí, pero lo de los 3 días es lo que en realidad no está bien regulado por el Código. El artículo 464 dice: si el testamento no es impugnado ni se sujeta a la capacidad de los interesados, el juez, dentro de los 3 días que siguen a la junta, sin necesidad de gestión alguna, reconocerá como herederos y legatarios a los que estén nombrados. Si el testamento tuviera alguna condición nula o imposible de cumplir, así como condición de disposiciones contrarias a la ley y a la moral, pues hará la correspondiente declaratoria en el mismo modo. Pero lo que les digo que está mal regulado es la primera parte, cuando dice que si no se impugna el testamento ni se afecta la capacidad de los interesados, el juez, dentro de los 3 días que siguen a la junta, sin necesidad de gestión alguna, reconocerá a los herederos. Eso no funciona de esa forma, porque todavía falta la Procuraduría General de la Nación y muchas estatuto. Y obviamente eso no va a pasar dentro de los 3 días siguientes. Entonces, en realidad, como funcionan los 3 días, hay que esperar a que transcurran los 3 días. Si en los 3 días no se ha manifestado alguna oposición, pues entonces se podrá enviar el expediente a la Procuraduría General de la Nación y esperar que este plan se emita. Hasta después de que exista dictamen, porque como les decía, cuando veíamos las irregularidades de la retención voluntaria, el dictamen de la Procuraduría General de la Nación, cuando son expedientes notariales, ese dictamen es vinculante, de tal manera que el notario no puede resolver si no tiene el dictamen favorable de la Procuraduría, pero para el juez el dictamen no es vinculante. Lo más común es que el juez siga lo que dice el dictamen, pero no está obligado, de tal manera que si al juez le parece
no comparte la opinión que expresa la Procuraduría General de la Nación, no podría resolver en un sentido distinto. O sea, eso no lo esperas por formalidad. Solo esperas el examen por información. Sí, aunque como le digo, en una inmensa mayoría de los casos, casi en la totalidad de los casos, pues sigue lo que dice el dictamen. Porque normalmente el dictamen pues, sí tiene un sustento. Pero, supóngase usted que le pudiera decir que la Procuraduría General de la Nación dice que las comunicaciones no se hicieron bien porque no se respetaron los plazos que establece la ley. Y entonces hace sus cálculos si los plazos están bien, podrían perfectamente dictar todo a pesar de La pendiente estaría legitimada. sí. Y es diferente, pero en el trámite extrajudicial, el notario tiene que emitir el auto de herederos conforme al dictamen de la Sí, si el notario no está de acuerdo con lo que dice la Procuraduría General de la Nación, porque muchas veces lo que pasa aquí es que los procesos sucesores, como es el trámite sencillo, el trámite si se fuera esto con los plazos y lo demás, debería tardar unos 3 meses, 6 meses, póngase exagerando para que se dicte el auto. Y en la práctica vemos procesos sucesores que tardan años, y años, y años, y años. por la Procuraduría. No tanto por la Procuraduría, ahí vemos de todo. A veces hay negligencia, muchas veces es negligencia del notario encargado del trámite o del abogado encargado del trámite. Y algunas otras veces la cuestión se complica con otros temas. Entonces, por ejemplo, hay personas que usaban distintos nombres y no tienen identificación de persona, no sé si les conté el caso, pero yo vi el caso de una señora que en vida tuvo una identificación de persona, utilizaba como 5 nombres distintos, o sea, su nombre pero puesto como de 5 formas distintas, se quitaba un apellido que se lo ponía en otro lado, etc. Y tenía 5 hijos, y a los 5 hijos los inscribió como sus herederos, y a los 5 hijos, cuando los inscribieron como hijos de él, ella tenía de diferente forma su nombre, y ninguna de esas estaba incluida en la identificación de persona que ella tuvo en vida. Entonces, de tal manera, terminó el proceso sucesorio, en este caso la Procuraduría General de la Nación no se dio cuenta del problema, se terminó el proceso sucesorio, el notario editó el auto reconociendo a los herederos, y cuando el expediente se envió al Ministerio de Finanzas Públicas para liquidar el impuesto, el Ministerio de Finanzas dijo que necesitaba que le acreditaran el parentesco de estas personas, de estos herederos con la causante, o que se indicara que eran extraños, porque dependiendo de eso es la tarifa del impuesto. Entonces hubo que tramitar, ya que supuestamente se iba a terminar el proceso sucesorio, hubo que tramitar una identificación del tercero de la señora para certificar que todo ese montón de nombres también le correspondían a ella, entonces poder acreditar el tema. Pero entonces eso obviamente representa más tiempo. O lo que preguntaba alguien por ahí, que los herederos se mueren. Entonces hay que iniciar procesos sucesorios de los herederos para que el albacea o el administrador de la mutual les pueda aceptar la herencia, o impugnan el testamento. Si impugnan el testamento, tomamos un juicio ordinario y son un montón de años. Son el tipo de cosas que van a pasar. En el caso ese que comentó, cuando se hizo la identificación de su nombre, eso hizo que se regresara todo el expediente porque esa identificación no constaba dentro del expediente original. No, ya solo se le acreditó al Ministerio de Finanzas que ya se había hecho la identificación de tercero de la señora. Entonces, cuando todo esto ha pasado, ya se puede enviar el expediente a la Procuraduría General de la Nación, porque el artículo 457 del Código dice que el Ministerio Público, o sea, la Procuraduría General de la Nación, será considerado parte en los procesos sucesorios, todos, sea testamentario o intestado, hasta que haya declaración de herederos. Además, representará a los herederos ausentes mientras no se presenten con crédito en su representante legítimo, a los menores incapaces que no tengan representante, al Estado y a las universidades en caso de herencia vacante. Entonces, la Procuraduría General de la Nación emite su dictamen, y como les digo, muchas veces aquí las cosas no se hacen bien, las publicaciones tienen errores, o no se hacen en los plazos debidos, o hay
hay un montón de herederos instituidos y no todos se han pronunciado sobre el aceptan o renuncian a la herencia. Y en todos esos casos, pues obviamente la Procuraduría General de la Nación dirá que deben cumplirse todos esos requisitos para efectos de modificar el auto, como se acreditó el parentesco, que era lo que había pasado en el proceso, etc. La cosa es que finalmente, cuando la Procuraduría estima que todos los requisitos están cumplidos, pues ya su dictamen favorable, pues puede proceder a publicar un auto. Entonces dice que el juez dicta un auto de reconocimiento de herederos. Y vemos por ahí subrayada la palabra reconocimiento, porque esa es una diferencia entre este proceso sucesorio y el proceso sucesorio intestado. En este caso, el juez, o un notario o sector extrajudicial, reconoce a los herederos, porque los herederos ya los instituyó el intestador en su testamento. Entonces, lo único que hace el juez al notario es reconocer por salud, a diferencia de lo que pasa con el proceso sucesorio intestado, caso en el cual tiene el juez que declarar a los herederos. Importante aquí que muchas veces se comete el error de pedirlo, o el juez comete el error de incluirlo en su resolución, el tema de declarar válido el testamento. El objeto de este proceso sucesorio no es que se declare válido el testamento, ni podría hacerlo el juez. El único pronunciamiento que podría hacer el juez es a la inversa, declarar que el testamento no es válido. Si pasara eso de aquí, si hay una impugnación y se sigue el juicio ordinario, pues en la sentencia que se emite en el juicio ordinario podrá declarar nulo el testamento o nulo el instrumento público que lo contiene, etc. Entonces, en esos casos, pues el testamento no tendría validez, pero no existe una declaración de validez del testamento. El testamento tiene una presunción de validez, otorgado por el notario, entonces tiene una presunción de validez. Lo único que podríamos hacer es en este juicio ordinario destruir esa presunción mediante una declaración de validez. De lo contrario, aquí al juez lo que le corresponde es únicamente reconocer a los herederos, declara con lugar el proceso sucesorio y en consecuencia reconoce como heredero del causante fulano a Juanito de Apelé. Eso es una declaración que hace por acá. La impugnación es un juicio ordinario en realidad de Sí. no podría ser de procedimiento. No, lo que podría pasar es, como le digo aquí, que la Procuraduría General, de por cosas de procedimientos, que la Procuraduría General de la Nación observara que algo de todo esto no se hizo bien y diera un dictamen desfavorable. Pero si hay una impugnación aquí, es como dice la norma que vimos sobre la validez del testamento o la capacidad para suceder a los herederos. Por 165 se impugnara la validez del testamento o la capacidad legal de algún heredero legatario. Que aquí dice capacidad legal, pero no está hablando de la capacidad legal, sino está hablando de la capacidad para suceder, que existe indignidad o todos estos temas que no pueden subir. La controversia se sustanciará en juicio ordinario. Entonces, a eso es a lo que se refiere esta impugnación. Y entonces, dice que el juez dicta este auto reconociendo a los herederos. El artículo 450 que veíamos hace un momento dice que en el proceso sucesorio, entre otras cosas, se tiene que determinar el fallecimiento del causante o su muerte presunta. Eso no es algo que declara el juez, pero sí es algo que hay que probar con la certificación de la propiedad de función. Los bienes relictos y las deudas que graban la herencia, que es lo que les decía, que va a formar parte del inventario. Y lo que realmente declara el juez en su auto sería el inciso cuarto, en nombre de los herederos. En este caso, reconociendo a estos herederos. Y el artículo 464, que dice en su primer párrafo: si el testamento no es impugnado ni se objeta a la capacidad de los interesados, el juez, pero los jueces que sigan la junta sin necesidad de gestión alguna, reconocerá como herederos y legatarios a los que estén nombrados. Y aquí terminaría la etapa judicial del proceso sucesorio, o la etapa notarial, si es que es para extrajudicial. El proceso sucesorio tiene dos fases. Esta es la judicial, en nuestro caso, la proceso sucesorio judicial, y luego tiene una etapa administrativa, que tiene por objeto que se liquide el impuesto hereditario, lo cual va a permitir hacer las inscripciones en el registro de la propiedad a favor de los herederos.
No, el auto es apelable. Y luego de eso, ya que esté firme el auto, todavía existiría esa posibilidad de tener la ampliación o modificación del auto si es que apareciera alguien que está por derecho. Como ahí termina la fase judicial, pero como la única limitación de la voluntad de testar son los alimentos. Entonces, cuando existen alimentos, pero no están dentro del testamento, ¿el juez los tiene que reconocer en alguna parte de acá o cómo se hace para pagar los alimentos? No, ahí los alimentos no funcionan de forma distinta si el obligado está muerto o está vivo. Si hay alguien que se considera con derecho a alimentos, tiene que promover un juicio oral de alimentos. Si el causante todavía estaba vivo cuando surgió el problema, promoverá el juicio en contra del causante, y si el causante ya había fallecido, se promueve el juicio en contra del autor. Entonces, ya aquí les decía, viene una fase administrativa en la cual se va a liquidar y pagar el impuesto. Recibir una herencia está afecto al impuesto sobre herencia, legados y donaciones. Y como más o menos les comentaba hace un momento, este impuesto establece una escala de tasas en función de la proximidad o lejanía en el parentesco que tuviera el causante como el heredero. De tal manera que entre más cercano sea el parentesco, más baja la tasa de impuesto que se paga, va incrementando conforme el parentesco va siendo más lejano, hasta que cuando son extraños, pues obviamente la tasa de impuesto es más alta. Entonces, pues lo que se busca en esta fase administrativa es eso, la liquidación y pago del impuesto, que es lo que requiere el artículo 450 del Código Procesal Civil Mercantil, cuando dice que en el proceso sucesorio, entre otras cosas, tendría que determinar, según el inciso quinto, el pago del impuesto hereditario. Entonces, simplemente con ese auto donde a mí me reconozcan heredero de una persona, yo no puedo hacer nada. Todavía estoy en el mismo estado en el que estaba antes de iniciar el proceso sucesorio, con un poco más de certeza en cuanto a mi derecho, porque ya se me recuerda el proceso, ya me reconocieron heredero, pero el hecho es que todavía no tengo acceso a los bienes de los cuales supuestamente soy heredero. Todavía falta el tema de la liquidación y pago del impuesto. Incluso ni siquiera se pueden hacer inscripciones en el registro de la propiedad mientras no se haya pagado el impuesto. La liquidación y pago de impuestos se supone una de las peticiones. No. Una vez que usted tenga su auto de reconocimiento de herederos, en este caso, y el auto esté firme, usted pide que se traslade el expediente al Ministerio de Finanzas Públicas para que se haga la liquidación del impuesto. Luego de algún tiempo de estar viendo que le den un resultado al Ministerio de Finanzas Públicas, pues hace sus cálculos. Todavía lo envía a la Contraloría General de Cuentas para que revise los cálculos. Y si todo está bien, pues entonces ya le dicen a usted, su impuesto es de 100,000 quetzales. Usted va, paga su impuesto, comprueba haber pagado el impuesto, y entonces ya puede pasar a lo siguiente, que sería la inscripción en el registro de la propiedad, si no fueran bienes inmuebles, o si fueran bienes muebles, por ejemplo, una cuenta de banco, ya poder tener acceso a que le entreguen su dinero. Entonces seguiría, como decíamos, la inscripción en el registro de la propiedad y teóricamente la partición de la herencia, porque el artículo 450 todavía considera eso como parte del proceso sucesorio. Dice que dentro de otras cosas que deben determinarse en el proceso sucesorio está sexto, la partición de la herencia. Eso no es obligatorio. Si todos los coherederos deciden o no quieren dividir la cosa, no quieren permanecer como propietarios, perfectamente pueden quedarse así para la memoria, no hay ningún problema. Entonces, ya luego si quisieran dividirla, pues tendrán que seguir un procedimiento que no es el del juicio oral de división de la cosa común. Para cuando la copropiedad origina de una sucesión, no aplica el procedimiento del juicio oral de división de la cosa común. El tema es que la ley
cuando regula ese punto, tampoco establece un procedimiento propio. Dice el código 512, a petición del par procederá a la partición judicial siempre que el testador no lo hubiera hecho antes. Si por ejemplo el testador dispuso esta casa para Juanito y este terreno para Pedrito, pues no habrá necesidad de hacer una partición. Pero si por ejemplo dice esta casa se la debe conjuntamente a María y a Pedro, entonces ahí ellos quedan como propietarios, y si quisieran, pues habría necesidad de hacer una partición de esa herencia, pero como les insisto, no sería por el procedimiento del juicio oral. ¿Y por qué no? Dice el segundo párrafo del mismo artículo 502, para su trámite se estará lo dispuesto por los artículos 220, 221, 222, 223 y 224 en el que sea aplicable. Y si nos vamos a la parte donde están esos artículos, vemos que son todos los artículos que regulan el juicio oral de división de la cosa común, a excepción del 219. Y el 219 es el que habla precisamente de la prolongación por el procedimiento oral. Cuando los propietarios no estén de acuerdo para pedirse la ejecución de los públicos para la cosa común por el procedimiento oral. Entonces, esa norma no es aplicable a la partición de la herencia. Entonces, básicamente lo que habría que hacer sería un procedimiento escrito en el que se tratara de integrar las disposiciones que luego tiene el código respecto al nombramiento de un partidor. Todo lo demás se opera, el nombramiento de un partidor, la necesidad de disposiciones de proyecto de partición, etc. Lo único es que no sería bajo la forma de un juicio oral, sino un procedimiento escrito en donde se integren todos esos pasos. Pero entonces, ¿qué sería la juicio final? No, una solicitud accesoria que sería dentro del mismo procedimiento. ¿Sí? Siendo que este es judicial. Si hubiera sido notarial, pues habría que iniciar antes pues unas diligencias de partición de herencia. Entonces ese inciso de partición no pertenece a la fase o al área administrativa, sería otra vez judicial. Es de vuelta a la judicial. Entonces, digamos, la fase judicial llegaría hasta aquí donde tenemos el auto. Luego, como fase administrativa, tendríamos estos dos, la liquidación de pago del impuesto, la inscripción del registro de la propiedad. Y luego, si quisiéramos partir la herencia, regresaríamos a otra etapa judicial. Sería esto. ¿Dudas con el testamentario? Cuando se reconoce a un hijo acá, ¿Ah? ¿el juez lo reconoce durante este proceso o es como otro también, así como en algunos? El juez no puede emitir una declaración de reconocimiento de hijo porque esto es un proceso sucesorio que se lleva a cabo ante un juez civil. Entonces, si usted quiere una declaración de paternidad, tiene que seguir un juicio ordinario de filiación que es ante un juez de familia. Ahora, si su pregunta era si en el testamento se reconoció a hijo, ahí no necesita el proceso sucesorio. Un copia del testamento va al registro civil de las personas y escribe al testador como hijo del concepto. Ah, ya, y de una vez si lo reconoció, por ejemplo, y siempre he tenido esta duda. ¿Qué pasa dentro de un testamento que no cumple con los requisitos, por ejemplo, y deja de ser un testamento? El reconocimiento del hijo también. No, para nada, expresamente dice el Código Civil lo contrario. Ajá. Cuando se declara nulo el testamento, si la parte donde se reconoce al hijo es válida, no está afectada de nulidad, ese reconocimiento es válido. Ajá, como lo de las, por ejemplo, cuando el siguiente testamento deja sin efecto el anterior y eso, entonces lo del hijo siempre permanece como lo de cuando uno pone a alguien por agradecimiento, no me acuerdo cómo se llama esto, por gratitud, que no se le puede quitar esa parte de la herencia. Pero mi pregunta es, suponiendo que la persona hizo un pseudo testamento así sin ninguna formalidad de nada y es una hoja donde está dejando algo y ahí reconoce el hijo, eso no es válido desde mi punto de vista. Pero Lo que pasa es que el Código Civil sí establece ciertos mecanismos, que no me lo sé de memoria, pero el Código Civil sí establece ciertos mecanismos a través de los cuales se puede reconocer a un hijo. Entonces no sería tanto como que en cualquier pedazo de papel se pudiera hacer esto, sino que tendría que ser por alguno de los mecanismos. Es que mi profesor de asociaciones dijo que aunque
el papel, pero si lo hubiera dispuesto de los bienes, entonces sí, era un testamento y sí valía. Y para mí, pues... ¿Usted qué dice? 211. El reconocimiento voluntario puede hacerse en la partida de nacimiento por comparecencia ante el registrador civil, por acta especial ante el mismo registrador, por escritura pública o por testamento. Sí, dice. Y es que para mí, si yo lo anulo, o sea, si lo vuelvo nulo, ¿qué quiere decir? Que queda sin efectos, nunca fue un testamento. Por eso para mí no es válido. Ah, no, porque lo que pasa es que la ley sí tiene una disposición a ese respecto. 212. El reconocimiento no es revocable por el que lo hizo. Si se ha hecho un testamento y este se revoca, no se tiene por revocado el reconocimiento. No puede sujetarse a ninguna modalidad. Pero si se revoca. Siguiente artículo. Es válido el reconocimiento que se hace por medio del testamento, aunque éste se declare nulo por parte de requisitos testamentarios especiales que no hubieran anulado el acto por sí solo. El acto si solo se hubiera otorgado el reconocimiento. Entonces, póngase que usted no incluye en la escritura del testamento la hora en que se formó el testamento. Eso hace nulo el testamento como testamento, pero si eso no hubiera sido un testamento, si no hubiera sido una escritura de reconocimiento, hubiera sido válido. Por lo tanto, ahí es válido el reconocimiento. ¿Alguna otra duda del sucesorio testamentario? Sí. Y en el caso de que él hubiera otorgado un testamento y hubiera dicho para quién quedaba cada bien y todo, y después posteriormente hace un reconocimiento, al momento de radicarlo se toma en cuenta el reconocimiento posterior, aunque él ya hubiera dejado distribuida la herencia. Lo que pasa es que el Código Civil a ese respecto también establece que si nace un hijo después del otorgamiento del testamento, tiene derecho a una cuota de la herencia, a no ser que se le desherede expresamente. Por eso es que lo normal es que cuando uno como notario autoriza un testamento, se incluye una disposición en donde dice, para empezar, dentro de los antecedentes que cuenta, está si la persona tiene o no tiene hijos, en su caso qué hijos, con quiénes hubo, quiénes son, etc. Y luego dice que fuera de estos hijos no tiene algún otro, y que si apareciera algún otro acreditando la calidad de hijo, o naciera algún hijo después del otorgamiento del testamento, o naciera algún hijo póstumo, expresamente el testador lo deshereda. Y entonces ahí se le problema. Que normalmente se incluye en un testamento. Entonces, veríamos el proceso sucesorio testamentario. El artículo 917 del Código Civil establece que la sucesión por causa de muerte se realiza por la voluntad de la persona mientras está en testamento, que sería la sucesoria testamentaria que hay, y a falta de este, por disposición de la ley, que sería el intestado. La primera sección testamentaria y la segunda intestada, continuando en uno de estos casos todos los bienes, derechos y obligaciones que se tienen por la muerte. El 1068 que dice: la sucesión intestada tiene lugar, primero cuando no hay testamento, que ese es la mayoría de casos. Luego, segundo, cuando falta la condición puesta en la institución del heredero, o el instituido muere antes que el testador, o es entonces de heredad, o recogió la herencia para los casos de sustitución, representación y crecimiento. Tercero, cuando el testamento no hay heredero instituido y el testador no ha dispuesto de todos sus bienes en legado. Y cuarto, cuando el testador ha dejado de disponer de alguno o alguno de sus bienes. Luego el 1069, en los casos de los incisos tercero y cuarto del artículo anterior, el testado solo procede respecto de los bienes de que dispuso el testador, de tal manera que en ese caso la herencia sería en parte intestada y en parte testamentaria. Luego dice en 1078, la ley llama a la sucesión intestada en primer lugar a los hijos, incluyendo a los adoptivos, y al cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales, quienes heredarán por partes iguales. No obstante, el cónyuge sobreviviente cuyo derecho a gananciales sea menor que la cuota hereditaria que le correspondería en ausencia de gananciales, tendrá derecho a que se le complete el monto equivalente a dicha cuota, deduciéndose la diferencia de la cuota hereditaria. El 79, a falta de descendencia, sucederán los ascendientes más próximos del cónyuge,
en iguales porciones, y cuando solo viene una de esas partes, esta llevará toda la herencia. 1080. A falta de los demás a suceder según el artículo anterior, sucederán los parientes colaterales hasta el cuarto grado. 1082. El cónyuge separado no tendrá parte alguna en la herencia intestada de su mujer o marido si por sentencia judicial hubiera sido declarado culpable de la separación. 1083. El cónyuge divorciado no tendrá parte alguna en la herencia intestada de su cónyuge. En 1084. La sucesión de las personas que tienen legalizada su unión de hecho se regula por los preceptos anteriores. El hombre o mujer superfluo que ocupan el primer lugar juntamente con los hijos. Y ese es el marco general que rige esta sucesión intestada. Igual que el otro caso, esto inicia en virtud de una solicitud según el artículo 478 del Código Procesal Civil Mercantil. La norma dice: al promover un intestado, el denunciante justificará el interés con que proceda por cualquier medio de prueba. Deberá también indicar, si no supiere, los nombres y residencias de los parientes en línea recta y del cónyuge superfluo, o a falta de ellos, de los parientes colaterales del cuarto grado, porque como vimos, pues en ese orden serían los parientes llamados a suceder a esta causante. De ser posible, deberán acompañarse de una de las certificaciones de las correspondientes partidas del registro civil. Y luego el juez dicta una resolución donde admite para su trámite estas diligencias y ordena todo esto que vemos por acá, que es básicamente lo mismo que pasaba en el caso del proceso sucesorio testamentario. Primero señala una junta de herederos. Según el artículo 479, el juez tendrá por radicada la sucesión y mandará citar a los interesados en la forma prevista por el artículo 456, concedidos, sin permiso de hacerlo notificar por cédula o por certificado. Luego de notificar la solicitud, nuevamente el 456, los edictos que ya vimos, da el aviso al registro de los procesos sucesorios, según las normas que ya vimos también, pide informe al registro de la propiedad, también sobre el posible otorgamiento de un testamento o donación por fuerza del parque. Que aquí la importancia, como les adelantaba, es que si el proceso sucesorio se inició como intestado y luego el registro de la propiedad informa que esta persona ha sido por un testamento o donación por causa del parque, pues ya no se podría seguir como intestado, sino tendría que seguir como testamentario. ¿Qué quiere decir eso para efectos prácticos? Únicamente dos cosas. ¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, tres cosas por ejemplo. ¿Cómo se lleva a cabo la junta de herederos? Que es distinto, porque en el caso del proceso sucesorio testamentario, como hay testamento, hay que leerlo en la junta de herederos. En este caso, pues obviamente no hay testamento que leer. La segunda cosa es qué es lo que el pronunciamiento de fondo que hace el juez, que en el caso anterior era que el juez reconocía a los herederos porque habían sido instituidos en el testamento, mientras que en este caso no declara, porque el juez tiene que hacer un análisis y de las constancias que se le presenten va a determinar, según el orden de parentesco, a quién le corresponde suceder. Y la tercera cosa, pues es precisamente quiénes son las personas que van a ser consideradas como herederos. En el primer caso, el proceso sucesorio testamentario, pues aquellos que hubieran instituido el testador, y en este otro, aquellos que se haya comprobado que tienen derecho según el orden de sucesión que vimos. En el caso que es una parte intestada y la otra testamentaria, ¿son dos expedientes distintos o cómo se hace? Podría llevarse como dos expedientes distintos o podría llevarse como un solo proceso sucesorio en donde se cuide que se respeten esas diferencias. Por ejemplo, en su auto, cuando el juez resuelve el proceso sucesorio, diría que reconoce los herederos testamentarios del causante a fulano y a mengano y que declara como herederos al intestato del causante a Pedro y a María. Luego, pues lo mismo que pasaba en el otro caso, el tema de los informes. Hay que darle un aviso al registro de procesos sucesorios y generarle esto una constancia
lo del inventario de avalúo pasa exactamente igual que en el testamentario. Si quiero lo hago en esta etapa, si quiero lo hago después, siendo que es judicial. Si fuera extrajudicial, pues sí habría que hacerlo antes de presentar el otro. Solo hay una pregunta. El inventario de avalúo, cuando usted dice después, sería después del auto de declaración. Sí, o sea, si nos adelantáramos un poco. Aquí, Antes de la liquidación. exacto. Aquí, una vez que esté el auto, habría que practicar el inventario del avalúo. Y si no está en el inventario del avalúo, no se puede hacer la liquidación y pago de los impuestos porque no se sabe cuál es el valor. La PGN lo acepta sin eso, sin ese. Si es judicial, sí. Entonces, serían las publicaciones. Y hechas las publicaciones, pues ya se puede celebrar la Junta de Herederos. Como dice el artículo 479 en su segundo párrafo, durante la celebración de la Junta, los presuntos herederos expresaron su aceptación. Y si no hubiera acuerdo sobre la forma de administrar la herencia, podrá el poder nombrar al administrador al que designe la mayoría o bien a un tercero de su propia elección. El presunto heredero que no concurra a la Junta para presentarse por escrito es por ello lo que contenga su derecho. Básicamente, lo mismo que en el otro caso, con la salvedad de que aquí no se lee el testamento, no hay. Igual existe una posibilidad de oposición que se tramitaría en juicio ordinario según el artículo 480. Si algún interesado del Ministerio Público impugnara la capacidad para suceder del algún heredero o la validez de algún documento donde se trate de justificar el parentesco, obviamente aquí cambia un poco sobre qué puede versar la impugnación, porque no hay testamento que se pudiera impugnar, entonces solo sería sobre la posibilidad de que algún presunto heredero suceda al causante o de que sea válido algún documento con el que esté justificando su derecho. Y dice la controversia se sustanciará en juicio ordinario sin que por ello se suspendan las medidas de seguridad alimentaria en el avalúo del bien de la declaratoria en favor de herederos no afectados por la oposición. Licenciado, como a la hora de erradicar el proceso, en este caso el intestado solamente puede comparecer solo, o sea, lo radica sobre una persona, un heredero. Sí, incluso ni siquiera hay necesidad de que sea heredero, porque como vimos al inicio, puede ser un acreedor o cualquier otra persona que tenga derecho. se considere como un interés de herencia. Aquí dice que durante la celebración de la Junta los presuntos herederos expresarán su aceptación, pero en esa Junta no también deberían de acreditar por qué, o sea, comprobar que tienen algún derecho. Lo que pasa es que eso está haciendo mención de que aceptan ya, pero también deberían de. aquí vamos con dos temas. Primero, cuando usted, dependiendo de cómo se den las circunstancias, si todo está, pues digamos que de buena relación entre los presuntos herederos, a pesar son los presuntos herederos que hicieron el proceso, pues lo que se hace es, aunque formalmente para esta solo uno, pues se acompañan de una de las aplicaciones de nacimiento de todos, etc. Luego, si no fuera ese el caso, lo que sí establece la ley es una obligación de la persona que está pidiendo la radicación del proceso sucesor de indicar quiénes son los parientes. Y entonces, todos esos son los que se van a tener que pronunciar en esta junta de herederos. Incluso, como le decía, la ley establece la posibilidad de que no sea un presunto heredero, sino alguien que, por ejemplo, tiene algún interés en demandar al protocolo, necesita el proceso sucesorio no tanto por el proceso sucesorio en sí, sino para que se ponga un administrador del monopolio. Entonces, a lo mejor ni conocía el causante, no sabe quiénes son sus parientes. Y en esas circunstancias, igualmente, se puede iniciar y tramitar el proceso sucesorio, porque para eso están estas publicaciones. En realidad, eso es una pura presunción de la ley, pero nadie se pone a revisar el periódico para ver si se murió algún pariente y iniciar un proceso sucesorio. Pero las publicaciones esas cumplen esta función. Entonces, cualquiera que pudiera considerarse con derecho a suceder podría comparecer a esa junta de herederos y decir: yo soy presunto heredero y manifiesto mi aceptación de la herencia. En cuanto a eso, es necesario dos cosas: que manifieste se acepta o renuncia a la herencia y que además compruebe el parentesco. Lo ideal, obviamente, es que en la misma junta o antes se haya comprobado el parentesco. Pero si yo, por ejemplo, resulta que yo soy de los desafortunados que nacieron cuando todavía los registros
casos, los presuntos herederos heredan partes iguales. Pero están los casos que establece el Código Civil de representación y etcétera, que sí es porque a veces se por escritos. Entonces, hay posibilidades que son fuera del común, digamos. Lo normal es, por ejemplo, un cónyuge superstite y uno o varios hijos que van a heredar por partes iguales. Entonces, en esos casos no hay un problema. Si fuera de distinta forma, el juez de su auto tiene que decir que hereda, por ejemplo, una cuarta parte este, una cuarta parte este, y 3/8 partes este otro, como sea. Bueno, pero es que mi pregunta era que no siempre los bienes son divisibles justamente en partes iguales. Es que precisamente para eso es que se recuerda que en el otro caso hablábamos que pudiera ser que el testador haya dicho que este bien es para Juanito, este para Pedrito y este para María. Si fue así, no hay problema. Si no fue así, todos los herederos serían propietarios de todos los bienes en la herencia. O a lo mejor sí repartió de esa forma algunos bienes, pero tenía 3 herederos y solo 2 bienes. Entonces dijo, este bien para Juanito y este para Pedrito y para María. Entonces, Pedrito y María, en cuanto al bien del que resultaron ser propietarios, tendrían que tramitar una parte. A no ser que se pueda, igual que en una propiedad muy correcta, podría ponerse de acuerdo ellos y hacer su partición en el sector público. Pero si no se ponen de acuerdo, tendría que tramitar una partición de la herencia. O sea que no entraría a multiplicarse los bienes y dividir. Lo que pasa es que depende, porque volvemos a lo mismo. No solo la casa del Estado, sino por eso, es exactamente lo mismo. Al final de cuentas, lo que resulta aquí del intestado, en esos casos, es una copropiedad. Una copropiedad especial porque tiene su origen en una sucesión. Entonces, ¿cómo damos por terminada esa copropiedad? Si no fuera de un proceso sucesorio. Usted dijo que compramos conjuntamente un bien y ahora queremos dar por terminada esa copropiedad. Si usted y yo nos ponemos de acuerdo, podemos hacer lo que queramos, podemos vender el bien y repartirnos el dinero. Yo le compro su parte o usted me compra la mía. O si el bien admite como una división, hacemos una denominación, se le asigna a alguno de los dos la finca matriz, al otro la denominación. Ahora, si no estamos de acuerdo, ¿qué hacemos? Juicio oral de división de la cosa común. ¿Qué podría pasar en el juicio oral de división de la cosa común? Igual, partimos el bien y una fracción para cada uno, o si no acepta como una división, hay que venderlo y terminar. Lo mismo del otro lado, con la diferencia de que si hay necesidad de acudir ante el juez, no se tramita como juicio oral, sino como un procedimiento escrito, integrando las disposiciones de la división. ¿Todo bien? ¿Alguna otra? Entonces, pues decíamos que la posibilidad esta de oposición que sería en el juicio original, y si no hay oposición, o una vez que esta ha sido resuelta, entonces se podría pedir la opinión de la Procuraduría General de la Nación. Aquí la ley no establece un plazo. Lo que pasa es que lo que está mal es que esté establecido del otro lado. Entonces aquí la idea es, agotados los trámites, el expediente se puede enviar a la Procuraduría General de la Nación. Y dice el artículo 457 que el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, será considerado parte de los procesos sucesorios hasta que haya declaración de herederos. Además representará a los herederos ofensos mientras no se presente o acrediten su representante legítimo, los menores son incapaces de no tener representante del Estado y de las universidades de la Universidad Bacana. Entonces, cuando todo está cumplido, ya se puede dictar el auto. Y yo dije, como les insisto, lo que habría sería una declaración de herederos, ya no un reconocimiento, sino una declaración. Nuevamente fundamentado en el artículo 450, inciso 4, que dice que en el proceso sucesorio se debe determinar el nombre de los herederos. Y el 481, que dice, en vista de los atestados del registro civil que presenten los interesados, el juez hará la declaratoria de herederos conforme lo dispuesto en el Código Civil, el orden de sucesión y el que hablamos al inicio. La declaración se hará siempre sin perjuicio de tercero de igual o mejor derecho. Cualquier persona con igual o mejor derecho podrá pedir una ampliación o rectificación del auto dentro del término de 10 años a partir de la fecha de la declaratoria. Luego vendría la liquidación y pago del impuesto, que funciona exactamente igual. Hay que hacer un inventario de valor de los bienes, enviar eso al Ministerio de Finanzas Públicas
opera igual que en el testamentario. Sí. Comprendí que la partición me dijo que era accesoria, pero no sé bien si se tendría que seguir tramitando siempre judicial o es como que si después da la autorización de la partición, ya se va con un notario. No, es que eso es lo que decía que su compañero. Si usted y yo somos declarados o reconocidos herederos, o sea, no importa si es testamentario o Estado, la cosa es que los herederos de la sangre somos usted y yo. Y el bien que forma la base hereditaria es lo que es un regalo. Entonces, primero pueden haber dos posibilidades. Usted y yo estamos de acuerdo en repartirnos la herencia o no. Supongamos que sí estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué queremos hacer? Podemos hacer lo que queramos. Podemos vender el bien, repartirnos el dinero. Yo le puedo comprar a usted su parte de la herencia, o usted me puede comprar a mi parte de la herencia. O si el bien admite como de división, pues podemos fraccionar el bien, una fracción para usted y una fracción para mí. Eso sí estamos de acuerdo. Ahora, si no estamos de acuerdo, hay que acudir al procedimiento de partición de la herencia y eso puede estar puesto. ¿Alguna otra duda del proceso sucesorio? Lo que pasa es que en cualquier momento que se quiera, lo que pasa es que el nombramiento del administrador de la mutual no es indispensable. Un proceso sucesorio podría llegar perfectamente a su final sin necesidad de que exista un administrador de la mutual. O sea, el administrador de la mutual esencialmente se necesita en dos casos. Primero, cuando hay bienes que administrar. Entonces, por ejemplo, hay bienes inmuebles por aquí, hay necesidad de datos de arrendamiento, etc. Entonces, alguien que se haga cargo de todos esos temas. Y el otro tema es por cuestiones de representación judicial. Si el causante tenía algún derecho, en virtud del cual sea necesario promover una demanda, entonces ahí hay que promover una demanda en nombre de la mutual, pero necesitamos a alguien que represente a esa mutual en la demanda, o al inverso, alguien quería demandar al causante, se necesita que exista un administrador de la mutual que tiene que estar facultado, en cualquiera de los casos, sea para demandar o para presentar demandas, tiene que estar facultado expresamente para eso. Y entonces, pues se necesita este administrador de la mutual para que pueda pues comparecer al proceso. De hecho, hay muchos procesos sucesorios que usted promueve el proceso sucesorio, no porque le interesa todo eso, usted no le interesa la herencia, usted quiere demandar a la mutual, quería demandar a la mutual, como veo si quiere demandar a la mutual. Entonces usted inicia su proceso sucesorio y desde la solicitud inicial pide el nombramiento del administrador de la mutual y que se designe como un administrador de la mutual con facultades judiciales. Ahí en la práctica se topa con uno de los criterios. Pudiera ser que entonces desde esta primera resolución le designe al administrador de la mutual. Usted tiene su administrador de la mutual nombrado, tiene una certificación, se acabó su problema y el expediente se quedará inspirado para que a nadie le interesaba la herencia, pues se quedará. Hay otros jueces que por cuidarse un poco de que no les hagan algo fuera de lo correcto en estos casos, piden que por lo menos se celebre primero la junta de herederos. Entonces, ya celebrada la junta de herederos, ya le damos su nombramiento de administrador de la memoria. ¿Qué más? Lo que pasa es que muchas veces el tema de que exista representación de alguna persona, sobre todo cuando es de alguien a quien yo quiero demandar. Supóngase usted, si yo actúo correctamente, yo podría iniciar el proceso sucesorio de mi causante, proponer un administrador de la mutual que como cualquiera, claro, que pretendo que el juez no crea alguien para ejercer, tengo que proponer un ejercer. Entonces yo actúo correctamente, propongo a alguien para que ejerza el cargo y este proceso tendría que hacer una adecuada defensa en el juicio de los intereses causantes. Pero si yo actúo de mala fe,
¿Y más? En el mismo caso de los creadores, primero, lo que legítima para poder iniciar este proceso. En el caso de los comentarios sería 455, donde dice toda la lista de lo que pueden hacer, están los creadores, en el otro es el 458, quizá cuando vean el estado, el iniciante justificará el interés competencial del creador. O sea que ahí sí igual, o sea, aunque habíamos hablado que en el otro caso era para el texto, en el momento que probaron para el texto, en este caso, que como obviamente no hay ningún par de textos, sino un creador, que desde el primer memorial, obviamente, en la solicitud inicial ya tengo que estar probando yo, ya sea contrato o cualquier documento en el cual acredito esa. Y en líneas generales cuenta la historia de qué fue lo que pasó y por qué es lo que va a demandar de esa manera. Y la otra es, si en el mismo caso hay un acreedor, pero no sé que inicia el proceso, porque por alguna razón no se han enterado que está muerto la persona. Entonces, pero ya cuando publican los edictos se entera, entonces puede comparecer a esta junta de herederos, que no se le pero es un interesado en el proceso, y solicitar o expresar en el proceso de herederos su intención de que no es tu único interés. O podría ser incluso antes o después sin necesidad de bueno, entonces así terminaríamos lo del proceso sucesorio en general. Un par de cosas antes de que nos retiremos. Primero, de los puntos que no son por exámenes, falta todavía 5 puntos que tienen que considerar ustedes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues el trabajo de práctica oral que estaba previsto en el programa. ¿En qué va a consistir el trabajo? Lo que estamos viendo acá se lo voy a subir a la página, pero sí necesito que me pongan atención para ver que estemos claros de qué se trata el trabajo. Entonces, para empezar, es un trabajo individual. Cada uno de ustedes va a traer preparada una demanda, pero no quiero una demanda escrita, quiero ver una exposición verbal de ustedes. Y entonces el día de la presentación es el próximo martes. Yo voy a hacer un sorteo en el que voy a decir quién hace su presentación. La presentación es totalmente oral, no se puede leer, va a exponer los argumentos de su demanda, algo que se tramite en juicio oral, lo que usted quiera. Lo que les pediría para que, al final de cuentas, la idea aquí es que ustedes practiquen los temas. Entonces, si todos van a venir con un juicio oral de alimentos, no se van a terminar en ningún lado, ustedes ven un casito interesante de algo que se tramite en juicio oral. No quiero que me pongan toda la demanda, sino solo algunas cosas. No todo el montón de datos de identificación personal, sino solo Juanito, nombre propio, Juanito, representación de Federico, comparece a demandar. El objeto de la comparecencia sería quién demanda, la vía procesal y la clase de proceso. Juicio oral de fijación de persona de justicia, juicio oral de división de cosa común, juicio oral de revisión de jueces, lo que ustedes quieran. Y los hechos. Nada más. Luego la cosa se pone interesante. Porque inmediatamente determinada la exposición de esto, por sorteo, voy a decir yo quién hace la petición de esa demanda que hizo el otro. Entonces, en la determinada presentación por sorteo se determina entre los alumnos restantes quién formula la petición de trámite de fondo de esa demanda. La petición debe ser como si se estuviera presentando un memorial. Todas las peticiones que se crean en un memorial de demanda. La presentación debe ser inmediatamente después y es totalmente oral.
un 25% de los alumnos no presentaron demanda, otro 25% la petición de esa demanda, otro 25% la presentación de la demanda y otro 25% la petición de fondo y la petición de la presentación de la demanda. Y esto lo vamos a ver el martes 10 de noviembre, que es el próximo martes, que obviamente todos los alumnos tienen que estar preparados ese día, pero por sorteo vamos a ir desarrollando los temas. Sí, que entonces, Obviamente es algo, sobre todo, para los efectos de los hechos de la demanda, pues obviamente si les voy a pedir que estén bien preparados, porque van a tener tiempo para prepararse. Lo demás es algo al cual no me interesa tanto que sea algo perfecto, pero sí me interesa ver el esfuerzo de ustedes y la capacidad de reacción y de respuesta para material a lo que sea que les presentado. una pregunta, entonces, tal vez no vayamos a exponer nuestra clase. Es lo más probable. O sea, usted tiene solo un 25% de probabilidad de exponer su caso. Eso no pasa nada. Digamos, al momento de organizar o las leyes, Sí. La idea es, no quiero que vengan a leer. Entonces, por supuesto, si quiere decir usted de conformidad con el artículo tal que dice tal cosa, pues puede leer el artículo, pues, pero nada más. los hechos, pues, simplemente, pues, obviamente, o sea, hechos sin argumentos, digamos, de fondo. O sea, como sería una exposición de hechos que usted estuviera haciendo en una demanda. Sí, en los hechos, podemos estar los antecedentes, digamos, de la parte de la plataforma práctica y después, digamos, la alimentación del fondo. Sí, ¿no? ¿Es sorteo o usted escoge o se puede? Sorteo, me voy a traer los nombres de ustedes y voy sacando. Y no se puede así como voluntario. ¿Qué más? Por ejemplo, si yo quisiera pasar con los hechos, primero no me puedo ofrecer. Así todos, ¿sabes? Quiero ofrecerme primero. No, va a pasar todos. Lo que pasa es que usted, por ejemplo, a usted le tocó los hechos, a él la petición, a ella la contestación y a él la petición de la contestación. Entonces ustedes ya no vuelven a pasar, ustedes ya se ganó sus 5 puntos y ya buscamos sus 4 para. La estructura de contestación es bastante similar. Vamos a hacer uno de la postura y narrar los hechos. Y los demás que no pasen como Todo va a pasar. o sea, se vuelve otra vez. Ajá. Yo voy a traer los nombres de todos. Entonces saco ustedes de hechos. Ella, la petición, ella, la contestación, él, los hechos. Terminamos esa demanda. Ahora vamos a ver la demanda de él y así nos vamos a hacer. Terminamos de pasar todos. Bien ganado. ¿Alguna otra duda? Peticiones, trámite y fondo. Peticiones de trámite y de fondo. Sí. Y por ejemplo, si hubiera algún caso de. No saben porque me voy a hablar otra cosa. Si hubiera algún caso de rendición de cuentas. Como es de rendición de cuentas, tiene un montón de peticiones. También las ordenamos así, como nadie entrega Eso sería el trabajo. La idea, como les digo, es ver el tema de la práctica. Y les va a servir, porque no cuentas, estos años que lo hemos hecho, pues es bastante constructivo el tema, sobre todo cuando le toca a uno reaccionar a lo que alguien más hizo y se está enterado. Y luego, solo para terminar, sé que le debo puntos extras a 3 personas, no digo más quiénes son. Yo. Creo que era usted. Se llama puntos extras. Vida. Sí, mírala, le hizo el día, mira la sonrisa. ¿Qué más? Le hizo el día, mírala. ¿Usted era usted? Es que ese siempre me quedó la duda, es que una vez contesté una y dijo lo voy a subir lo extra, pero no sé si era de verdad o era solo ¿Cómo se llama usted? Ana Lucía Sierra. Ana Lucía, ¿qué? Sierra. Sierra.
Luego una pregunta, ¿quién tiene el sábado? Todo funciona. Con juicios cerradas. Solo funciona. ¿Y qué va a hacer? Demanda. Puede ser igual que las cosas. Seguro sí va a venir un caso como contestación de la demanda de construcción de juego. Rendición de cuentas. Otra vez. Ese es el otro tema. Los que me entregaron trabajo hoy, los tres de jurisdicción voluntaria y el proceso sucesorio, lo corrigen, lo vuelven a imprimir, le sacan copias y las traen el jueves para